Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros un día más en estos devocionales Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde lo que buscamos, pues como siempre, es vivir el maravilloso regalo de Dios que es su palabra en nuestras vidas, y qué mejor que hacerlo a través de una palabra de esperanza. Usted lo sabe, no tenemos un propósito de lucro, lo único que queremos es que juntos podamos vivir las adversidades que muchas veces tiene esta vida a través de la fortaleza, el consuelo, la esperanza de la palabra de Dios. Yo le pido que me acompañe por favor ahí en su Biblia. Hoy vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan. Es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer los versículos 56 al 69. Versículos 56 al 69 del Evangelio de Juan. Eh, y bueno, pues yo veo que por aquí ya empiezan a aparecer los saluditos. Quiere decir que todo esto corre muy bien. Perfecto. Entonces, voy a hacer una breve oración. Si me permite, claro, acompañado de todos ustedes. Sé que todos estamos orando. Vamos a hacer una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios. Realizaremos la lectura del pasaje y haremos una pequeña reflexión de ella. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno, Padre. Estamos vivos, mi Señor, y te tenemos a ti, Padre. Nos permites estar con nuestros seres queridos, nos permites tener, Señor, provisión. En fin, Padre, pero lo más hermoso es que te tenemos a ti como nuestro Dios y contamos con la bendición de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Ayúdanos a vivir este día bajo la dirección, la guía de tu palabra. Mi Dios, trae paz y consuelo a todos nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos entonces al pasaje. Estamos aquí en Juan capítulo 6, a partir del verso 56, me voy hasta el 69, dice así. Es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Lo vuelvo a leer. A partir de ese momento, de acuerdo a estas declaraciones que hizo el Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Wow, vaya pasaje, ¿no? Vamos a ponernos en contexto, como siempre, ¿no? Recuerde que estamos haciendo reflexiones acerca de las predicaciones de cada domingo y el pastor Edgar nos hablaba acerca de esta serie del verdadero discípulo, y el verdadero discípulo, bueno, pues modela al maestro. Y para lograr esto, una de las características que vamos a reflexionar hoy es precisamente que para poder modelar al maestro, tenemos que reconocer al maestro. Y estamos frente a un ejemplo de personas que no reconocían al maestro,
que en realidad no reconocían al maestro. Ojo, porque cualquiera podría irse con la idea errónea de que en este pasaje Jesús le está hablando a los fariseos por los constantes enfrentamientos que tenía con fariseos y escribas. Pero no, el pasaje está hablando a aquellos que se decían ser discípulos, pero que en realidad no reconocían a Jesús como maestro. Y usted puede preguntar, ¿no? Bueno, ¿y entonces por qué le seguían? Si usted revisa unos versículos más arriba, Jesús da la razón. Todo esto inicia porque Jesús los confronta y les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. No porque en realidad están atendiendo todas las señales que hago, ¿no? ¿Por qué era importante atender las señales? Porque a través de las señales Jesús estaba cumpliendo su ministerio de revelarnos el reino de Dios, el reino de los cielos. Y sin embargo muchas personas le seguían. ¿Por qué? Porque recibían un interés personal. Y he ahí la importancia de, en nuestra vida, si en verdad queremos caminar en Cristo, tenemos que reconocer a Cristo y todo el ministerio y toda la persona que Cristo envuelve, al perfecto hombre, al perfecto Dios, al sacerdote, al rey, al profeta, pero sobre todo al Hijo de Dios. Todo esto es lo que representa a Cristo. Y muchas veces decimos que seguimos a Cristo, pero en muchas de estas áreas realmente no las vivimos. ¿Y sabe dónde se llega a reflejar mucho esto? Cuando tampoco reconocemos la autoridad de otros. Muchos buscaban a Jesús y muchos se decían discípulos, pero cuando Jesús les confronta porque solo les daba de comer y no por atender lo que debían atender, entonces viene un problema. ¿Por qué? Porque comienza este conflicto que acabamos de leer. Y entonces cuando no reconocemos a las personas, muchas veces solamente las buscamos por un interés, por lo que nos puedan beneficiar. Yo no reconozco a mi jefe en el trabajo, pero bueno, lo voy a atender porque necesito el aumento o necesito ser elevado de puesto, qué sé yo, ¿no? De hecho, en el pasaje, los que se hacen decir discípulos, ¿no? Los que se dicen ser discípulos, expresan que quieren hacer las obras de Dios, a lo cual Jesús responde, bueno, lo único que el Padre quiere es que ustedes crean en mí. Y entonces ellos lo condicionan, bueno, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal. Como si todas las que hubiese hecho no hubieran sido suficientes. El mismo Señor Jesucristo les dijo, ¿no? Ustedes me siguen porque les doy de comer, pero no atienden a las señales. Y entonces ellos, su respuesta es, pues si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal. Y la pregunta es, pues entonces, ¿qué tipo de señal quieren, no? Y aluden a Moisés. Al menos Moisés, creemos en él porque Moisés nos dio una señal a través del maná. Y ojo, porque cuando no reconocemos a las personas y la autoridad que muchas veces representan, tratamos de condicionarlas a nuestras expectativas. Si en verdad eres, si en verdad sabes, si en verdad tienes, si en verdad haces, a ver, demuéstramelo. Pero las personas no tienen que demostrar nada. Tenemos que entender que muchas personas tienen una autoridad simplemente porque Dios la ha dado. Mira, a mí me pasa mucho en el ámbito escolar, donde la figura del maestro hoy en día es uno de los oficios más cuestionados. Y si en verdad tú eres el maestro, demuestra que sabes. Y no solamente demuestra que sabes el conocimiento, demuestra que sabes resolver problemas. Y no solamente demuestra que sabes resolver problemas, demuestra que sabes resolver mi problema. Hace unas semanas corría un chico de mi clase porque ya tenía semanas de estar pues platicando y distraía mucho a la clase. Lo corrí de mi clase y entonces al siguiente día se acerca y me dice, maestro, lo que pasa es que quería avisarle que yo tengo un problema de hiperactividad y bueno, por eso es que estaba yo inquieto. Le dije, a ver, espérate un momento. Una cosa es que tengas un problema de hiperactividad, pero otra es que no te sepas comportar en el lugar adecuado.
y en la clase se espera una conducta adecuada. No tengo problema con que te muevas, te pares, etcétera. Mi problema es que distraes a otros. Y no se vale que te escudes en esta excusa de tengo una enfermedad y pues aguántame, ¿no? Y todavía el chico me dice, ¿y entonces qué podemos hacer? Digo, espérame, yo no tengo la solución. La solución no está en mí. Es cierto, soy el maestro de la clase y eso me hace el responsable de la clase, pero no me hace el responsable de tus problemas. Y si lo analiza, lo hacemos mucho en la iglesia, donde responsabilizamos a los líderes o a los pastores de nuestros problemas. Caminamos en nuestras necedades, sabemos los cambios que muchas veces tenemos que hacer, pero las justificamos y obviamente nuestro problema no mejora y es más fácil culpar a las autoridades. Jesús aclara que fue el Padre quien dio el maná. Ok, y ellos saluden a Moisés. Al menos Moisés nos dio señal, nos dio el maná. A lo cual Jesús aclara, a ver, esperen, no fue Moisés quien les dio el maná, sino fue mi Padre. Y ahora les está dando algo mucho mejor, les ofrece el pan verdadero. Y entonces ellos piden el verdadero pan, danos de ese verdadero pan. Y Jesús les hace ver una realidad. Si no creen en mí, es imposible bueno, si no creen en el verdadero pan, es imposible que reciban ese verdadero pan. Y entonces las personas se escandalizan porque entonces Él declara que Él es el pan verdadero. Y si no creen en mí, no pueden recibir ese pan. Y Él declara, yo soy el pan que descendió del cielo. Y esto les causa escándalo. ¿Por qué? Porque esta declaración prácticamente, en esta declaración Jesús se está igualando a Dios. Cuando no reconocemos a las personas y sobre todo a la autoridad que representan, muchas veces nos escandaliza todo lo que hacen y no nos detenemos a considerar el por qué lo hacen. Es decir, tenemos como un cierto tipo de prejuicio. Jesús estableció la necesidad de comer este pan. Esa era la necesidad, lo cual escandaliza a su audiencia, ¿no? Y entonces ellos comienzan a murmurar, ¿no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? Entonces, cuando no reconocemos a las personas, les repito, es muy fácil escandalizarnos de ellas y es muy fácil murmurar contra ellas. Y entonces activamos nuestro campo de la lógica. Ay, ¿no es este el carpintero? ¿Cómo dice que descendió del cielo? Si conocemos a su papá, a su mamá. Y lo hacemos con nuestras autoridades, lo hacemos con nuestros líderes, con nuestros maestros. Ay, ¿qué me va a venir a hablar a mí? Que vea cómo se comportan sus hijos. ¿Qué me va a enseñar a mí si yo tengo doctorado en X, Y o Z, ¿no? Es como si yo, disculpen el ejemplo porque llevan nombres, ¿no? Pero tengo la confianza. Es como si yo cuestionara a Eliseo, a mi buen amigo Eliseo, el pastor Eliseo, por ser el pastor de adoración, líder de alabanza, cuando no tiene conocimientos como yo los tengo, que soy un maestro egresado del conservatorio. Es que los ministerios no están de acuerdo a las capacidades ni al currículum profesional. Está en razón simplemente de a quien Dios le plació llamar. Y queda muy claro que aquí los títulos, los estudios se hacen a un lado porque tenemos que atender a aquellos a los cuales Dios ha puesto. Yo puse un ejemplo muy práctico en la iglesia y yo doy gracias a Dios por la vida del buen Eliseo de Cheo, le decimos con cariño, porque nos regala unos cultos de alabanza maravillosos. Sabemos que es Dios, lo sabemos, pero podemos ver el valor de las personas y no necesita un título de conservatorio o cosa por el estilo. Pero ¿qué me dicen aspectos de gobierno? Donde nos escandaliza todo lo que hacen los presidentes, diputados, gobernadores. Y es cierto, no brillan quizá por honestidad, no brillan por sabiduría. Pero nuestro papel debe ser reconocer esas autoridades. Las personas trataban de entender las declaraciones de Jesús desde un ámbito un tanto intelectual. Esto es muy difícil de entender, leíamos hace un momento. Y Jesús reconoce que esto les escandaliza y les confronta
y les hace ver que su corazón no estaba preparado. Y hace una pregunta muy interesante porque prácticamente Jesús está declarando algo que vendrá después. ¿Esto les ofende? ¿Qué pensarán si vieran al Hijo del Hombre ascender al cielo? Ahí en ese momento la pregunta suena como un supuesto. ¿Qué pensarían si de repente supongamos que yo asciendo al cielo? ¿Quién lo diría que esto sucedería días después? Cuando no reconocemos a las personas y la autoridad que representan, pues tendemos a cuestionar todo lo que hacen o todo lo que declaran. Jesús reafirma que nadie puede venir a Él si el Padre no lo concede, y la reacción es tal que la gente comienza a apartarse y a dejarlo. Cuando no reconocemos a las personas, tendemos a apartarnos o alejarnos de ellas. Me pasa mucho que de repente en clase se acercan las personas y, oiga maestro, tengo una pregunta, tengo una duda sobre este tema. Y cuando yo respondo, bueno, pues puedes resolverlo de esta manera, o tal autor dice esto. Bueno, es que yo leí que esto es así, así asado, y también un maestro me dijo así, así asado, y también investigué así, así asado. Ok, ¿cuál es tu duda? No, pues nada más quería escuchar su opinión. Ah, entonces nunca fue duda. Y a veces tendemos mucho a hacer eso. A veces nos acercamos a las personas no tanto para mostrar nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestras inquietudes, sino simplemente nos acercamos para medirlos. Oiga, hermano, ¿usted qué piensa de este tema? Porque el pastor dice esto. Bueno, si tienes la respuesta, ¿qué te puedo yo decir? ¿Se da cuenta cómo es una situación de corazón? ¿Cuántas personas no se acercaron a Jesús llamándole maestro bueno y simplemente vinieron a sembrar preguntas que llevaban un doble filo? Jesús establece una de las preguntas más importantes que hará en su ministerio. ¿Ustedes también quieren marcharse? Y la pregunta es importante porque va dirigida a personas especiales que fueron llamadas y ministradas por Él. Y no solamente eso, sino que Jesús tenía un propósito en cada uno de ellos. Y ante esta gran pregunta, tenemos una gran respuesta por parte de Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida, tú eres el santo de Dios. Y no solamente reconoce lo que Jesús es, sino también reconoce la necesidad. ¿Y a dónde hemos de ir? ¿A dónde podríamos ir si no es a ti? Te pregunto, ¿cómo estás respondiendo a Jesús? ¿Cómo estás respondiendo a Jesús? ¿Cómo estás respondiendo a las autoridades que Dios ha puesto? ¿O simplemente estás ansioso por marcharte? Muchos llamaron a Jesús maestro y afirmaron que a donde fuera le seguirían, pero nunca estuvieron dispuestos a renunciar a lo que poseían, a dejar cuevas y nidos o a dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús o has puesto la mano en el arado para estar volteando atrás? Muchos llamaron a Jesús maestro simplemente, le repito, por adularlo. Pero en el fondo buscaban prenderle en alguna palabra, dice la Biblia, o hacerle caer en alguna contradicción. Y sin embargo Jesús demostró ser el maestro de toda verdad. Y tú llamas a Jesús tu maestro porque en verdad lo reconoces así. Es decir, vives bajo la convicción de Jesús como el maestro de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Porque Jesús ha demostrado que Él es nuestro maestro. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Jesús lava los pies de sus discípulos. Y dice algo muy interesante. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Esto está en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3. Y escuche usted esto. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad,
Los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, porque nos has provisto de un gran Maestro, de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios, es el que tiene palabras de vida eterna y lo reconocemos en nuestras vidas, Padre. Señor, y si aún en algún área de nuestra vida nos está costando reconocer ese señorío, ayúdanos, Padre, a entregar esa área a Dios. Y no solamente eso, Señor, sino danos también la convicción, el reconocimiento para las autoridades que nos has puesto, Padre. Porque en verdad, queremos ser tus verdaderos discípulos. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente tenemos anuncios, avisos. Este sábado, como siempre, quiero invitarlo a la oración de varones, 8 de la mañana. Este sábado los varones nos reunimos a las 8 de la mañana. Acompáñanos, varón. Es una reunión donde compartimos nuestras necesidades, alabamos, tenemos reflexión. Prácticamente es un servicio de 1 hora porque a las 9 de la mañana muchos ya se tienen que retirar por su trabajo. Pero también los quiero invitar porque el mismo sábado la cita es 5:45 de la tarde. Si sufres de diabetes, de hipertensión, de obesidad, o simplemente te da flojera hacer las cosas, bueno, tenemos un partido de fútbol este sábado a las 5:45 de la tarde en las canchas del Mercado Independencia, donde pues vamos a ir no sé qué vamos a ir a hacer. Vamos a necesitar resucitadores y una ambulancia, pero bueno, pues es un tiempo que tenemos también de comunión. Lo hemos venido haciendo regularmente y ha sido de mucha bendición, en verdad ha sido de mucha bendición. Nos hemos quedado sin uñas, nos hemos quedado sin pierna, pero es de mucha bendición. Yo te animo, varón, no importa la edad, acompáñanos, ¿no? Y pues ahí nos echamos una cascarita, vamos a jugar contra el equipo de un amigo de la iglesia. Y bueno, siempre buscamos que sean eventos sanos, ¿no? No buscamos el rivalizar ni nada. Y es una buena oportunidad para también tener comunión. Yo te animo a que nos acompañes, porque aparte vamos a necesitar muchos cambios. Lo quiero invitar también porque el viernes 26, esta es una invitación más para jovencitas. Chicas, el viernes 26 a las 6:30 de la tarde, es decir, mañana, tenemos la presentación del libro En esto pensad de Edia Ramos, que es un devocional, ¿no? Es un devocional para jovencitas. La entrada es libre, será ahí en las instalaciones de nuestra Iglesia Bíblica Torrefuerte. Entonces, pues queda la invitación. Es una buena propuesta también para llevar una vida devocional y se me hace bastante interesante. La invitación está ahí. Y como siempre, mi hermano, mi hermana, invitarla a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Recuerden que el servicio de las 12 se transmite para todos aquellos que no puedan asistir. Y bueno, pues todas nuestras demás actividades ya arrancaron, ya tenemos OANSA, ya tenemos Escuela de Desarrollo Cristiano. Para terminar este tiempo, pues quiero devolver la cortesía de sus saludos. Tengo por aquí a Hanna, muy buenos días. Vicky Ruggerio también nos saluda. María Sara González, gracias por la palabra de esperanza el día de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Nos saluda también la hermanita Angie Pedraza, Pamela Villegas. Está Caro Jiménez, Maritza Contreras, Irma Argüelles, qué gusto saludarles. Álvaro Barojas también nos manda saludos, que tengamos un viernes bendecido. Bueno, también desde jueves, hermano, gracias a Dios, gracias por los saludos. Eva Salazar, Silvia Mancilla, que Dios prospere todo lo que emprendas, amada iglesia. Exacto, que Dios nos prospere bajo su bendición. Hilda Bandera, bendecido día, gracias por el alimento espiritual, gracias a Dios por su palabra. Disculpe, me perdí aquí. Alfredo Hernández, Alicia López, que manda saludos. Eloisa Serving, gracias a Dios por la palabra y me hace reflexionar por la vida del servidor que la transmite y por todos los hermanos. Gracias a Dios, le agradezco mucho el comentario y gracias a Dios. Mi buen Paquito, saludos amigo, tenemos fútbol el sábado. Salma Salazar, hermanita, qué gusto saludarle. Nuestra hermana nos bendice en su servicio de alabanza.
Es un gusto saludarle, hermanita. Mi hermano, mi hermana, pues no me canso de pedírselo, por favor. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.